Nada más no explica. No, pero ¿no sabes? Esta, mira, yo le expliqué. ¿Dónde está? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, creo que ya está todo esto. Bueno, como les dije esta mañana, esta tarde vamos a ver todo lo que es la parte de la redacción de memoriales de manera genérica, porque tocar todos los memoriales es realmente amplio, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a ver que más que un modelo, es solamente un formato el que se sigue en la mayoría de los procesos. Hemos visto que la denuncia puede iniciarse de manera verbal o de manera escrita. ¿Y qué hacemos cuando tenemos que presentar la denuncia de manera escrita? Hacer un memorial, ¿no es cierto? Y este memorial, ¿a quién tenemos que dirigir cuando lo vamos a hacer de manera escrita? Al fiscal de turno. Entonces, ponemos el encabezado, ¿no? Vamos a ver, espero que se vea un poquito más grande. Señor fiscal de materia de turno. Ahí no sabemos quién es el fiscal que está asignado al caso. Estamos diciendo quién está de turno para recepcionar nuestra denuncia, así que ponemos de turno. Si es que sabemos ya que es dentro de un proceso, por ejemplo, si estamos haciendo un ofrecimiento de prueba, estamos solicitando un requerimiento, por ejemplo, señor fiscal de materia, y ponemos directamente el nombre, doctor Juan Pérez. O si no, asignado, podemos poner a la división propiedades. Podemos poner como nosotros mejor nos parezca. Eso ya va a depender del formato de cada uno. Asignada a la división propiedades de la FLEXC, otros ponen mucho más largo, pero si pones fiscal de materia y el nombre directamente también está bien. Lo importante es que puedas identificar a qué división está yendo. En este caso va a ser una denuncia nueva de turno. A ver, la suma, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Interpone denuncia. Denuncia, delito de robo. Directamente denuncia de robo, interpone denuncia o simplemente podemos poner denuncia como la suma. ¿Ya? Estamos poniendo, ¿qué estamos pidiendo? Yo le voy a poner interpone denuncia. Además de la denuncia, vamos a pedir otras cosas más. Cuando vamos a pedir requerimientos, designación de investigador, y hasta por formato mismo siempre nos piden que pongamos otros sí. Ponlo a cargar. Otro sí. Si vamos a pedir solamente una cosa, por ejemplo, solicita designación de investigador, ponemos otro sí. Si vamos a pedir dos cosas más, otro sí es. Listo. Otro sí quiere decir algo más. ¿Quién está denunciando? Silvia Crespo Amur. Mi nombre, pues. Aquí es donde vienen las generales de ley, ¿no? Mayor de edad, hábil en toda forma de derecho. Esta parte de la redacción va a depender de cada uno. Algunos ponen hábil en toda forma de derecho, hábil por ley, hábil simplemente. Eso es independiente de cada uno. Por eso les dije, no busquen modelos, porque cada uno de ustedes va a ir desarrollando su propio formato. ¿Qué es lo que más les parece? ¿Cómo se ve mejor o cómo se escucha mejor para ustedes? Eso ya es independiente. Hábil por derecho, con cédula de identidad. Pueden poner abreviado o quizás con cédula de identidad 1, 2, 3, 4, 5. Cochabamba. A ver. Con domicilio en la Avenida América, número 1, 2, 3, 4. Dás una fábula. Aquí. Esto no es requisito indispensable cuando es una denuncia. Pueden poner aquí, vecina de esta. Cuando es una querella, por ejemplo, si ponemos interpone querella,
El 291 nos pide que pongamos un domicilio exacto. Y ahí es donde va a venir con domicilio real en la Avenida América. 1, 2, 3. Si no vamos a poner el domicilio real y es una querella, nos van a objetar y nos van a decir no está cumpliendo con los requisitos establecidos en el 291 y hemos visto esta mañana, ¿no? Va a haber una audiencia, nos van a dar quizás un plazo o quizás nos hagan subsanar en la misma audiencia. Pero cuando es denuncia, ahí podemos obviar y podemos poner simplemente vecina de esta. No va a haber ningún problema, aquí lo vamos a dejar el domicilio. Y aquí podemos poner también profesión, abogada, no sé, ocupación estudiante, identidad, y podemos poner casada, generales de ley, soltera, viuda, divorciada, y presentándome su autoridad, con el debido respeto, expongo y pido, o expongo y digo, o me presento ante su autoridad simplemente, o me presento y solicito. También la parte de la terminación va a depender mucho de ustedes, pero tiene que tener el fiscal o la autoridad a quien se están dirigiendo, qué están pidiendo. Pueden poner aquí detallado también si gustan, en vez de poner otro CIS, interpone denuncia, solicita requerimiento para Entel, solicita asignación de investigador, pero si no, también lo pueden poner otro CIS. Estamos pidiendo algo más, quiere decir, eso es otro CIS. Después, ¿quién está redactando el memorial? Aquí no va el nombre del abogado, aquí va el nombre de la persona que está denunciando o el imputado, Juan Pérez. Como es una denuncia nueva, si se fijan aquí, no dice dentro del proceso, no hay ningún tipo de código, no hay nada, porque recién nos van a asignar el código y recién vamos a saber quién contra quién. Aquí nos estamos presentando nosotros en la denuncia o en la querella y vamos a ver un poquito más adelante los memoriales que ya están dentro de un proceso determinado, ¿ya? Siguiente paso. Vamos a pasar a la relación de hechos. O le podemos poner fundamentos de derecho, de hecho, perdón. Relación fáctica de los hechos. Lo que ustedes gusten. No hay tampoco un título que podamos ponerlo o directamente lo omiten. No ponen nada y empiezan a relatar los hechos. Lo ideal es que lo pongan, en la práctica se acostumbra a poner así para poder ir haciendo una diferenciación, ¿no? Para decirle, señor fiscal, aquí le estoy pasando a contar qué es lo que ha pasado, aquí le estoy pasando a detallar los hechos y demás, pero si no quieren ponerlo, no hay ningún problema. Y aquí empezamos a detallar qué es lo que ha pasado. Y esto va a depender mucho de la denuncia que están haciendo por qué delito. Si, por ejemplo, alguien les viene a decir, señor abogado, yo estaba en mi casa, yo tenía una computadora en mi escritorio y una noche he salido y tengo varios inquilinos en mi casa y resulta que cuando he llegado en la noche ya no había mi laptop. Alguien ha entrado, alguien conocido de la casa, porque no hay nada forzado ni nada, no han utilizado violencia y esa es la esencia del hurto, ¿no? Que no haya violencia en la perpetración del hecho. Tenemos que detallarlo tal cual nos están haciendo, nos está relatando la víctima, en este caso, ¿no? Para que quede lo más claro posible. Todo con lujo de detalles. Si es una denuncia por violencia psicológica, me ha insultado, me ha dicho, tienen que poner todo tal cual es. En fecha, XX y empiezan a detallar. Ya esto ya lo he puesto de otro proceso de hurto. En mi condición de director de la unidad educativa, Ángel, a partir de la presente gestión, como parte del mobiliario del colegio, se tenía una dotación de 11 computadoras. En este caso, al director le han robado una computadora.
Nos han dado 11 computadoras. Estoy justificando de dónde he sacado esas computadoras para el 6º curso de secundaria, mismas que fueron dotadas al colegio en gestiones pasadas, a mi designación como director de la unidad educativa, es decir, que fueron parte de la primera dotación hecha el gobierno al colegio. En fecha 5 de abril, que es cuando han sucedido las cosas, personeros de la alcaldía se hicieron presentes en la unidad educativa a fin de verificar el estado del funcionamiento de las computadoras, encontrando todo en perfecto funcionamiento. Semanas posteriores se me informó que una de las computadoras con código marca había sido bloqueado y que ya no estaría funcionando, razón por la cual le pusieron la parte inferior a las demás computadoras, porque cuando hubiese una nueva inspección por parte de la alcaldía, estas pudieran verificar y reparar la computadora. Y esa ha sido la computadora que supuestamente ha desaparecido. ¿Y cuál es el objetivo principal del relato de los hechos? Dar a conocer qué ha sucedido y quién presumimos, si es que sabemos quién ha participado. Por ejemplo, si yo digo, he sido agredida por mi esposo de manera verbal, y especialmente cuando hay violencia psicológica, tenemos que dar con lujo de detalles. Me dijo que era una hija de tal, hija de cual, de esto y de lo otro, porque tenemos que sustentar que son agresiones. No podemos decir, me dijo palabras de grueso calibre. ¿Cuáles son esas palabras de grueso calibre? Quizás muchas veces por el tema del pudor, la vergüenza de cómo voy a poner esas palabras tan feas en mi memorial, no queremos hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Cuando es una querella, por ejemplo, de difamación, calumnias, de donde le levantan falsos a la persona, ahí tenemos que tener mucho más detalle, porque la agresión es verbal, ¿no es cierto? Y tenemos que contar lo más claro, específico y de manera cronológica. Me han robado una tele de 80 pulgadas. Señor juez, señor fiscal, yo en mi casa tenía una tele de 80 pulgadas, la cual he comprado con mucho sacrificio o me han regalado en mi matrimonio y la tenía en la sala. Y resulta que el día 6 de abril salí en horas de la mañana, volviendo en la noche encontré las chapas de mi casa completamente violentadas. Y cuando encontré a mi sala, grande fue mi sorpresa cuando no encontré la tele y encontré todo desordenado. Tenemos que detallar todo lo que estamos viendo. ¿Para qué? Para que el fiscal, ahora todas las denuncias no van directamente a la fiscalía a la cual estamos denunciando, sino que vamos a pasar por una fiscal analista. Hay una unidad especializada en la fiscalía que se llama unidad de análisis, en la cual hay un equipo de profesionales que leen nuestra denuncia. Y si no está clarito, si no contamos con detalle lo que ha pasado, nos van a rechazar y nos van a decir los hechos no están correctamente detallados, no se enmarca en ninguno de los delitos denunciados y nos ponen o con carácter previo o directamente nos desestiman. Si vamos a poner los hechos detallados, no significa que vayamos a repetir lo mismo de mí. Tenía mi tele 80 pulgadas, me compré en enero, me han robado y le cuento que esa tele era repetir, no. Detallar, pero de manera clara, para que entienda. Tenemos que hacer de cuenta que esta denuncia la va a leer alguien que no tiene la menor idea de derecho y explicarles con Chuy si queremos utilizar esos términos, ¿no? Y ver qué es lo que ha sucedido y cómo nosotros hemos llegado a la conclusión de que al que estamos denunciando es el autor de la comisión de este delito. Si es una persona conocida no hay mayor problema, ¿no es cierto? Yo llegué a mi casa a las 10 de la noche, mi esposo se enojó y porque se enojó me empezó a increpar, a insultar y me empezó a golpear y listo, no hay mayor conflicto, ¿no? Pero si estamos en la calle y alguien nos ataca y decimos, fui atacada por 2 personas encapuchadas, pero lo vi de manera más clara cuando se acercó hacia el farol de la luz que estaba alumbrando en ese momento y pude ver que se sacó la mascarilla y yo lo reconocí y vi que era mi compañero de la universidad, con el que pasamos clases y demás. Tratar de individualizar al imputado o a la persona que estamos denunciando y para que esto quede claro y no nos puedan rechazar, ¿ya? Aquí en esta parte donde dice fundamentación de hecho, contamos todo lo que ha pasado en orden cronológico. Y luego pasamos al siguiente punto. Una vez que hemos relatado los hechos. 2. Fundamentación de derecho.
o fundamentación jurídica. No sé, a ver, fundamentación de jurídica, argumentos de derecho, tipificación del delito, si queremos ponerlo así. O como les dije, simplemente lo dejamos así sin ponerle ningún tipo de subtítulo, es igual independiente. Todos estos hechos que hemos relatado, ¿a qué delitos se enmarcan? Aquí en este caso estoy diciendo, lo he dejado la computadora ahí en una esquina. Y cuando he vuelto a revisar, ya no había. Y tengo que realizar la denuncia. No hay nada violentado ni nada. Empezamos con la descripción del delito. Este delito sería hurto. Copiamos el artículo. Hurto. Artículo 326. El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble ajena incurrirá en una reclusión de 1 mes a 3 años. No nos dice con el uso de la fuerza, pero el código, el 331, nos dice el que se apoderare de cosa ajena con el uso de la violencia, con violencia en las cosas, es robo. Pero si no hay violencia, enmarcamos en hurto. Señor fiscal, los hechos descritos, líneas arriba, se enmarcan dentro de la descripción del delito de hurto. Escrito. Que no hubo violencia en las cosas, en las chapas, en los muebles. Sin embargo, la computadora en cuestión no desapareció o no está en su lugar. Hechas las búsquedas correspondientes, no se la halló por ningún lado. Tenemos que enmarcar la actuación, todos los hechos, todo lo que le hemos contado al fiscal, en qué delito se adecua. Y no siempre es un delito. ¿Qué tal si, por ejemplo, yo estoy en una fiesta y me he encontrado con una persona que me tiene bronca desde hace años y me empieza a provocar y resulta que me agarra a golpes. Me empieza a pegar, a patear y demás. Y del certificado médico forense me dan unos 20 días de impedimento. Son lesiones graves o leves. Y encima cuando me está pegando me amenaza. Me dice, te voy a matar. Y también me calumnia. Y me dice, y me empieza a insultar, yo sé que te prostituyes, yo sé que tú eres un asesino. Y comete diferentes tipos de delito. ¿Qué voy a hacer? También voy a copiar el artículo, ¿no es cierto? Lesiones graves y leves. Con el actuar descrito, con los golpes que me dio el señor, con los golpes corroborados por el certificado médico forense, se tiene que el denunciado ha adecuado su conducta al delito de lesiones. Cuando son lesiones, violación, algún daño físico en una persona, tenemos que acompañar el certificado médico forense y decir, con ese certificado médico forense se evidencia que yo tengo 15 días de impedimento. Y ahí vamos a hacer esta descripción o esta adecuación, si queremos llamar, de la conducta de una persona que estamos denunciando, se llama subsumir la conducta al delito. Lesiones graves, lo denuncio por hurto, por lesiones graves y leves, amenazas, lo mismo. ¿Quién? Y copiamos, ¿no es cierto? El señor me dijo que me mataría. Y esto constituye amenaza.
realizar la denuncia de manera adecuada, tenemos que ver cómo se constituye cada uno de los delitos. Y esto lo han debido ver en Derecho Penal 2, ¿no es cierto? Cuando les han ido describiendo cada uno de los delitos, cómo se constituyen estos y cuáles son los elementos constitutivos de este, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el delito de amenazas, si yo digo, te voy a denunciar o te voy a iniciar proceso, ¿será que constituye demanda? ¿O será que simplemente es una advertencia, pero será que constituye amenaza o simplemente es una advertencia? Las amenazas son aquellas que van a amenazar con hacer daño físico, la integridad corporal o la vida de una persona. Pero decir te voy a denunciar o te voy a iniciar proceso no constituye el delito de amenaza, ¿no es cierto? Y tenemos que tener mucho cuidado al momento de realizar la descripción de estos hechos y delitos para subsumirlo. Ver que concurran cada uno de los requisitos establecidos en el Código Penal. Para lesiones graves y leves, por ejemplo, el tema de los días de impedimento. Para las lesiones graves y leves nos dice una incapacidad hasta de 14 días. Y para las lesiones leves, para las lesiones graves de 15 hasta 90 días, lesiones gravísimas nos dicen pérdida de un miembro y demás. Según el médico forense, nosotros vamos a ir analizando estas lesiones. Tiene 14 días de impedimento, bueno, ya son lesiones leves. Tiene 20 días de impedimento, el 271 dice de 15 hasta 90 días serán lesiones graves. Hay una marca indeleble o deformación permanente de cualquier parte del cuerpo. Me deja una cicatriz tremenda en la cara, una lesión gravísima, ¿no es cierto? O en los delitos de homicidio, asesinato o feminicidio también, ¿no? Las diferencias que existen en este tipo de delitos y hay que ver cuándo se constituye cada uno. Por lo general, nosotros los abogados buscamos la pena más grave. Señor abogado o doctor, lo han matado a mi cuñado. ¿Quién ha sido? Ha sido su amigo en una pelea, estaban peleando, él lo ha empujado, se ha golpeado la cabeza con la vereda. Vamos a denunciar por asesinato. Pero analizadas las pruebas, llegando a juicio, quizás se logre determinar que ha sido un homicidio preterintencional. No tenía la intención de matarlo, o un homicidio en riña y pelea, ¿no es cierto? Y nosotros hemos dicho, te garantizo que va a ser un asesinato, pero en el asesinato hay que analizar la concurrencia de los requisitos, que sea con saña, con alevosía, con ensañamiento, y ver si realmente va a poder proceder nuestra denuncia con respecto a esta figura. Ya si matan a una mujer, por ejemplo, si tienen una relación de parentesco, han tenido una relación sentimental antes o durante la agresión, podremos estar hablando de un feminicidio, ¿no es cierto? O quizás un homicidio por emoción violenta, pero en realidad denunciemos el delito que denunciemos, el que va a tipificar esta figura va a ser el tribunal de sentencia, en base a lo que nosotros vayamos a demostrar con las pruebas que vayamos a juntar en la etapa preparatoria. Pueden ser aquí, como les digo, 3, 4, 5 delitos, no hay ningún problema. Y pasamos al punto 3, al petitorio. Como un resumen. Petitorio, denuncia en sí, como ustedes gusten. Por todo lo expuesto o de todo lo detallado, líneas arriba, interpongo denuncia, querella, cualquiera de los dos, podemos hacer denuncia, querella, el formato es el mismo. Contra Juan Pérez. Si sabemos quién es, también poner sus generales de ley. Mayor de edad, hábil por ley. Si tenemos su carnet, con carnet. 6, con domicilio en Avenida América. Número 456. ¿Qué pasa si no tenemos estos datos?
No sabemos nada, solamente los curiosos me han dicho que se llama Juan Pérez y que vive por la zona sur. No siempre tenemos los datos. O quizás no hemos averiguado ni siquiera su nombre. Contra, autor, autores. Ahí le estamos diciendo, señor fiscal, yo no conozco quién es, no sé qué se llama. Y durante la investigación vamos a averiguar. Pero si solamente sabemos que se llama Juan Pérez, cuyas tales conozco. Pero no podemos decir, no lo conozco y usted averigüe, ¿no ve? Sino que tenemos que pedir requerimientos y vamos a ver cuáles son estos requerimientos. Vamos a pedir que se notifique al CERECI para que no se extienda. Un cachito, no sé quién está. Certificación de inscripción en dicha entidad. Sobre su último domicilio, mediante el registro del padrón biométrico. Cuando hay elecciones, nos dicen, ¿no ve? Vayan y actualicen su dirección para ver dónde van a votar. Y en el CERECI nos extienden el registro del padrón biométrico. Y ahí nos va a salir en la certificación, su último domicilio es en la avenida Simón López, número 12345. Pero adicionalmente también pedimos para el CEGIP, para que nos extienda certificación también de datos que consten en registro. Registro más una copia, por favor no desbulla, de la ficha Cardex del señor tantos. Lo ideal aquí en el CEGIP es que tengamos también su número de carnet, o por lo menos los dos apellidos, para que no nos digan que los datos son imprecisos y demás, pero podemos intentar. En el CEGIP, como vamos a sacar la identificación, puede que nos bote la última dirección, ¿no? Aquí en el CERECI nos dice última dirección, Simón López 123, y en la certificación del CEGIP dice Simón López 123. Por esta coincidencia, la notificación que vayamos a hacer en este domicilio va a ser válida. ¿Por qué? Porque los datos actualizados en el CERECI y en el CEGIP son coincidentes. Pero si aquí me sale en el CEGIP, pónganse América 2312335. Hay una variación en la certificación emitida por el CERECI y el CEGIP. Cuando hay una diferencia, tenemos que ir a los dos domicilios a buscarlo. Y si no lo encontramos en ninguno, la notificación se va a hacer mediante edictos. Ahora, esto en caso de que no tengamos, pero si tenemos las generales de ley, no hay mayor problema, ¿no es cierto? Ahí ya directamente pedimos que se lo notifique y todo lo demás. Mayor de edad, esto vamos a copiar. Mayor de edad, etcétera. ¿Por qué delito lo estamos denunciando? Por la comisión del delito de lesiones, amenazas, tentativa de feminicidio, previsto y sancionado por los artículos 271, amenazas, es creo que 335, si no estoy mal, feminicidio, 272 bis. Tenemos que poner qué delito estamos denunciando y en qué artículo está detallado del Código Penal. Así simple y sencillito para decirle, lo estamos denunciando por esto. Otros ponen por lo anteriormente expuesto, detallado líneas arriba, y en aplicación de lo previsto por el artículo
287, que es la denuncia, o puede ser 292, no sé, todos los artículos que se les ocurran, de 200, 115 de la Constitución Política del Estado. Pueden ponerlo si ustedes gusten, pero no es necesario, sino que simplemente pongan interpongo denuncia querella contra tal por tal delito. Solicitando que tramitada la presente causa se llegue hasta audiencia de juicio oral donde se le otorgue una sanción máxima y ejemplificadora. Eso también es opcional. Como les digo, ustedes pueden poner lo que gusten en su memorial, pero siempre y cuando esté lo más, lo fundamental, relación de los hechos, contarle qué es lo que ha pasado al fiscal. Fundamentación de derecho. ¿En qué norma está amparada esta descripción que ustedes están haciendo de la comisión del delito? ¿Y qué están pidiendo? Posterior a ello vienen los otros síes. Se queda en rojo. Y aquí es donde hemos dicho vamos a pedir algo más, ¿no? Pueden poner otro sí 1, otro sí primero, otro sí primero. Uy. Oh, se perdió. Bueno, pero tiene que decir primero. Otro sí 1, otro sí primero, como ustedes gusten, pero tienen que ir identificando uno por uno. Otro sí segundo, otro sí tercero, y así. Y ahí van poniendo cada una de sus peticiones. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? En el primero, ¿qué vamos a pedir? Se designe un investigador asignado al caso. Admitida sea la presente denuncia. Extienda el requerimiento para el director de la FELC-CC, o si es violencia, FELC-CB, a fin de que la sección que corresponda proceda a asignar un investigador a la presente causa. Este investigador va a ser el que va a desarrollar las investigaciones, va a ir a hacer las citaciones, dejar los requerimientos, tomar la declaración a los testigos, y es el que va a tener a su cargo la investigación, por así decirlo, ¿no? Obviamente bajo órdenes del fiscal y bajo nuestras directrices. ¿Qué vamos a pedir en el otro sí segundo? Generalmente cuando nos mandan la asignación al investigador, les dan todas sus tareas. Vaya al lugar del hecho, tome declaración a los testigos, pero en otro sí segundo podemos decir también emita requerimiento para el investigador asignado al caso a fin de que tome declaración testifical a los siguientes testigos. Y ponemos uno, voy a hacer bulla. Juan Pérez, mayor de edad, generales de ley. María García, mayor de edad, y ponemos nuestra lista de testigos. Esto si queremos, como les digo, ¿no? A veces el investigador nos pide que le demos una orden fiscal. No, el fiscal que me ordene, te dice. Otros ya son más proactivos y te dicen, tráemelos el día viernes y que vengan nomás. No necesito citación, no necesito orden, así que no se hacen mayor problema. Pero lo ideal es que vaya, que prevean todo esto. Hagan de cuenta que les va a tocar un investigador que es medio flojito y que no va a querer hacer su trabajo. Y que váyanse, necesito orden, aquí ya está la orden, tome. Otro sí tercero. Emite requerimiento para o extienda requerimiento, si queremos, el CERECI. Para el CERECI. Otro sí cuarto. Poner cada petición en un otro sí cada petición para que no se confundan. Si yo voy a poner en el primer otro sí, designa investigador, me notifiquen a la FELC-CB, notifiquen al CERECI, al CEGIP, quizás el fiscal simplemente nos diga cómo solicita.
Y si uno va a ir a la entidad correspondiente, si yo voy a ir al CEGIP, te va a decir, no hay requerimiento expreso para mí, me tienes que traer una orden clarita. O lo mismo puede suceder en el CERECI, por eso en un otro sí pides para el CERECI, en otro para el CEGIP, en otro para el investigador, y todo lo que tú vayas a requerir para la investigación de tu denuncia. Cuando es un delito de violencia, por ejemplo, violencia familiar o doméstica, quinto. En un otro sí, solicito se disponga las siguientes medidas de protección. Eso es muy importante porque el fiscal de oficio no lo puede hacer, pero el fiscal no tiene la certeza de qué es lo que necesita o qué tipo de garantías requiere la víctima, si queremos verlo así. A nosotros nos viene y nos cuenta, vivimos en tal lugar y el imputado pasa todos los días por ahí y yo quiero que me deje de molestar y demás. Que el imputado no se acerque al lugar, al lugar de trabajo, que no se acerque al domicilio, que le entregue sus cosas, todo lo que la víctima requiera. También va en un otro sí. Si nosotros estamos denunciando un delito de amenazas, por ejemplo, me han amenazado por teléfono o me están hostigando por teléfono, me llaman todos los santos días para amenazarme y demás cosas, solicito, emita requerimiento para Entel, ¿va? Digo, para que extienda registro de llamadas. Puede ser solamente salientes o puede ser entrantes o ambos del número entre las fechas. Y es muy importante que pongan las fechas, porque si no ponen las fechas no les van a dar el requerimiento. Van a decir, necesitamos un periodo. 13 de marzo de 2021 al 13 de marzo, no, 13 de abril de 2021. Tampoco lo podemos poner a la presente fecha. En estos otros CIEs o en órdenes que vamos a solicitar, tenemos que ser lo más precisos que podamos, porque en Tel Viva Tigo, si no tienes fecha hasta cuándo o me pones hasta la presente fecha, ellos no entienden hasta la presente fecha. Denos una fecha precisa, te dicen. Si no pones los datos correctos en el CERECI o en el CEGIP, también te dicen los datos son ambiguos. Solicitamos más datos que nos puedan clarificar a quién está buscando. Así que aquí en los otros CIEs ustedes van a poder solicitar, además de la denuncia, que algo más, qué es lo que se les ocurre, y esos otros CIEs van a variar según el delito. En algunos pedirán registro de llamadas, en otros pedirán medidas de protección, en otros, si no tienen los datos, CEGIP, CERECI, si no saben el domicilio, por ejemplo, después lo que se les ocurra. Después de que ya han terminado de pedir todo, fecha, muy importante, lugar y fecha. Cochabamba, 17 de abril de 2021. Otro sí, sexto, domicilio. En una denuncia, si no pones el domicilio, tampoco hay mayor problema. El fiscal te dice, bueno, se señala domicilio o hágase presente en la fiscalía porque la fiscalía no tiene el personal necesario para las notificaciones, así que venga a tablero. Pero el 291 del Código de Procedimiento Penal nos dice, requisitos para la querella. Si estamos presentando una querella, tenemos que señalar, hemos dicho, ¿no? Al principio, sí o sí, el domicilio real y tenemos que señalar un domicilio procesal. Señalo domicilio procesal en, y ahí ponen la dirección.
Otros también ponen otros y séptimo, honorarios. O patrocinio. Listo. Y concluimos con el lugar y la fecha y ponemos la firma de ambas personas. Esto es básicamente el formato de la denuncia, pero como les dije, modelo exacto rara vez van a encontrar. Háganlo en sus palabras, háganlo en la medida de sus posibilidades y así vamos a ir aprendiendo, porque el cliente no viene y te dice, abogado, por favor, quiero denunciar por hurto o quiero denunciar por difamación, por calumnias. El cliente viene y te dice, señor abogado, le cuento que me ha pasado esto, me han hecho esto, ¿qué puedo hacer? Te dice. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a buscar los modelos y vas a decir, a ver, déjeme un cachito, voy a revisar mis modelos. Para hacer las denuncias tienes que tener más o menos idea de qué actos o qué hechos constituyen un delito. Y en base a eso vas armando tu documento, vas subsumiendo en el delito y le vas preguntando, ¿no?, a la víctima, ¿qué más podemos pedir? Me llama por teléfono, listo, registro de llamadas. ¿Sabes dónde vive? No, no sé dónde vive. Sejip, sí. A ver, ¿hay testigos? Sí, ofreceremos testigos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos pedir? Que vaya a mi casa, que el investigador vaya a su casa. Y estas solicitudes van a variar de acuerdo al caso del cual se trate. ¿Tienen alguna duda, pregunta acerca de las denuncias? Los que están presentes. Doctora, esto solo denuncio. Solo denuncia o querella. Doctora, el tema de del concurso de delitos, no lo entendí bien si hay que poner toditos o como no se suma nada como nos visto esta mañana, se puede elegir uno de ellos. Lo ideal es que tú pongas el tema de los concursos del delito, concurso real y concurso ideal. Hay un agravante, ¿no es cierto?, en cuanto a la sanción, 1/4 y 1/3, cuando se le aplica la sanción. ¿Y cómo vamos a lograr esto cuando ya lleguemos a juicio oral? Con todos los delitos que hayamos podido demostrar en la etapa preparatoria. Si, por ejemplo, a ver, el típico ejemplo, ¿no?, de los concursos, es que uno deja una bomba y deja 10 heridos, 2 muertos, destrucción de los bienes y demás. Y lo vamos a iniciar el proceso por lesiones graves, lesiones gravísimas, homicidio, asesinato, infanticidios, quizás, según lo que corresponda. Tenemos que poner todos los delitos al momento de la denuncia. Ya durante la investigación se van a ir descartando. No concurre infanticidio, no concurre feminicidio porque no había relación con las mujeres, no hay terrorismo, y van a ir descartando. Y seguramente a juicio solamente van a llegar lesiones y homicidio, tal vez, ¿no es cierto? Pero ahí también podemos aplicar los concursos, pero directamente en la audiencia de juicio oral. Y para ello tenemos que denunciar toditos. Prospere o no prospere, quizás en algunos casos el fiscal analista nos hasta admite por 3 delitos y por los otros 2 que hemos denunciado no nos admite y nos dice no corresponde porque no está bien descrito, no están los requisitos y demás. Pero tenemos que poner toditos y van a ser las autoridades competentes las que van a determinar si corresponde o no corresponde continuar con la investigación de estos. ¿Algo más? No, está bien, doctora, solamente el tema hay manos levantadas. Después puedo participar si les gusta. Hortensia. Doctora, quiero hacerle una pregunta. Aquí, cuando hagamos el memorial de denuncia, o sea, denuncia o querella, ¿cuándo se utiliza denuncia y cuándo querella? Bueno, la denuncia la puede hacer cualquier persona. Tú puedes denunciar a tu vecino, tú puedes denunciar al mismísimo presidente. No hay límite. El 287 nos dice cualquier persona puede denunciar. No, Pero en cuanto a la querella,
Solamente la víctima puede denunciar. No puede denunciar cualquier persona. Y hemos visto quiénes son víctimas, ¿no es cierto? El directamente ofendido, los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, las instituciones o fundaciones en los delitos que les correspondan su tratamiento, y solamente en esos casos presenta. Solamente la denuncia presenta cualquier persona y la querella solamente la víctima. Ya, doctora, gracias. Tenía esa duda. Ok. Bueno, ahora con respecto a las resoluciones. Este es básicamente el formato que se utiliza para las denuncias, para las querellas y también para los memoriales, ¿no? Cuando ya sabemos qué fiscal de materia está asignado a un caso, señor fiscal de materia ya no es de turno. Ponemos doctor Juan Pérez. O ponemos asignado a la división personas. Simplemente ponemos el nombre. No hay ningún problema. ¿Qué estamos pidiendo? Solicita requerimiento. Puede que no sea solamente un requerimiento, sean varios, nuestro otro sí. Y aquí es donde va a variar el formato, ¿no es cierto? Silvia Crespo Murrio, ya no voy a poner mis generales de ley, sino que voy a decir, dentro del proceso penal seguido por mi persona contra Juan Pérez por la comisión del delito de hurto. Podemos poner previsto y sancionado, o si no, simplemente hurto. Y aquí lo de rigor, ¿no? Presentándome ante su autoridad. Y vamos a pasar a detallar qué estamos pidiendo. Señor fiscal, con la finalidad de aportar mayores elementos de convicción o con la finalidad de asumir mi defensa, solicito requerimiento para. Y ponemos lo que estamos pidiendo. Nada más. 1, 2, 3. Ponemos un otro sí, que es lo que se acostumbra a poner en los memoriales. Diligencias, comisiones a funcionario. O podemos poner también solicito otro requerimiento, pero terminamos con fecha y hora. Cochabamba, 20 de abril de 2020. Ya no tienes que poner la fundamentación de hecho, fundamentación de derecho, directamente al punto, a la petición que estamos pidiendo. Hay algo que me olvidaba aquí, nos dan un código. Código de proceso, FIS, CBA, 1, 2, 3, 4, 5. Con esto van a identificar el proceso del cual se trate. ¿Ya? Esto para cualquier tipo de memorial. Ahora, resoluciones. El fiscal va a también redactar memoriales, pero estos memoriales van a ir directamente al juzgado. Si es una acción directa, lo han aprendido al señor en flagrancia y está remitiendo una imputación, señor juez cautelar de turno, cautelar en lo penal de turno, que no hay un juez asignado. Pero si ha iniciado el proceso con una denuncia, ha pasado la etapa preliminar y después de concluida la etapa preliminar ha llegado a la conclusión de que tiene que emitir una resolución de imputación, señor juez de instrucción o cautelar en lo penal, número 2. Imputación formal y solicitud de medidas cautelares. Solicita aplicación de criterio de oportunidad reglada.
remite aprehendido y solicita audiencia de aplicación de medida cautelar. Solicita aplicación de procedimiento abreviado. Depende de lo que esté pidiendo el fiscal. Vamos a hacer una imputación. Otro CIES. Otro CIES, de igual manera. Lo mismo generales de ley, ¿no? Vamos a hacer un criterio de oportunidad. ¿Dónde está mi memoria? Se perdió. Un cachito ahí, esta cosa está fallando. Generales de ley. Alex Marcos, fiscal de materia del Ministerio Público en representación del Estado y la sociedad. Hemos dicho que el representante del Ministerio Público no actúa por sí, sino que lo está haciendo en nombre y en representación del Estado, ¿no? Y él tiene que presentarse como una autoridad que está representando al Estado y a la sociedad en sí misma, porque ese es el objetivo de la Fiscalía, ¿no es cierto? Representar a este conjunto de personas. Y dice, yo, Juan Pérez, fiscal de materia, en representación del Estado y la sociedad, me presento ante su autoridad. ¿No es cierto? Dentro del proceso seguido por el Ministerio Público, si hay denunciante, a denuncia de Marta Quiroga, y si no hay denuncia, en el proceso del Ministerio Público de oficio, porque hay delitos en los que hemos visto que el fiscal actúa de oficio, pone de oficio, y si no actúa de oficio y hay denunciante, a denuncia de, ¿contra quién? Paola y otras. Por la comisión del delito de hurto, por la presunta comisión, dentro de lo que se ha arribado a la siguiente resolución de imputación. Imputación. Listo. Generalmente los fiscales utilizan un mismo formato en cuanto a sus resoluciones. Hacen una separación para aclarar quiénes son las partes del proceso y nos ponen de esta manera. Datos del imputado. Si es una imputación, ponen imputación. Si es un criterio, ponen criterio. Si ponen un procedimiento abreviado, ponen procedimiento abreviado. En este caso, el fiscal está imputando, imputación. Y hasta la diferenciación, ¿no? Generales del imputado. Nombre, aquí por ejemplo no tiene nombre, o datos mejor dicho, no han podido conseguir los datos, no es óbice, porque los procesos se siguen contra personas y no importa si los datos van cambiando conforme va el proceso. En este caso son dos imputados, vamos a ver uno más, nuevamente. Y la víctima. Nombre de la víctima, cédula de identidad, cuál es su domicilio real, a qué se dedica, quién es su abogado y dónde es su domicilio procesal. Esto para que el juez se vaya dando cuenta. Imputado, Juan Pérez, mayor de edad. Y aquí, por ejemplo, cuando hay la aplicación de medida cautelar, nombre, domicilio, Avenida América. 1, 2, 3. Y entre paréntesis va a poner verificado o puede que no esté verificado. Hemos visto que la carga de la prueba, en este caso para la aplicación de la medida cautelar y los elementos arraigadores recaen sobre el fiscal. Y él tiene que poner si ha verificado el domicilio. Si dice verificado, el juez ya no va a preguntar si tiene domicilio. Pero si pone no verificado, quiere decir que no hay la constancia de que éste tenga domicilio. Ocupación. El imputado en su declaración ha dicho que es albañil. Albañil. Y de igual manera, ¿lo ha verificado o no lo ha verificado? Y ahí va a partir, ¿no?, la participación del fiscal. El imputado dice que es albañil, pero el investigador no ha podido verificar que se dedica a la albañilería. Ha dicho que vive en la Avenida América, pero no existe la verificación, porque en el domicilio resulta que no vive él.
y cédula de identidad y demás, todo lo que el imputado haya dicho en su declaración, ¿ya? Posterior a ello, al igual que un memorial de denuncia o de querella, fundamentos de hecho. Sujeto. En fecha tantos, ingresó a la calle, creo que esto es por robo, si no estoy mal. Relación de los hechos. Relación de los hechos y hacemos un detalle de lo que ha sucedido. Esta cosa se está volviendo loca. Ay, no puedo reducir. Ya. El señor Marcial es propietario de 2 inmuebles ubicados en la calle Libertad, al lado del taller carpintería. El día sábado, aproximadamente a las 8:30, se abrió la puerta de la carpintería y se quedó a trabajar el señor Santos. Y ya no se encontraban la galopa, la cepilladora, la sierra, la wincha. O sea, le ha robado el taller de carpintería a ese señor Santos que era empleado. Está haciendo un detalle en qué fecha, cómo se ha quedado él en el taller, para poder dar curso al cumplimiento del 233 numeral 1, ¿no es cierto? Elementos de convicción de la participación de la autoría. Posterior a ello, en un memorial normal, ¿qué hacemos? La fundamentación jurídica. Pero en este caso, el fiscal tiene que detallar los elementos probatorios que ha podido realizar durante la investigación el fiscal. Y aquí tiene que detallar. Durante la investigación se recolectaron los siguientes elementos probatorios. 1. Declaración testigo Juan Pérez, quien indica que lo vio salir de la casa. Un pequeño resumen de 2 o 3 líneas máximo de qué ha dicho ese testigo. Declaración del testigo María, quien indica también un resumen para que nosotros le demos a conocer al juez que evidentemente hemos podido dar valor a esa declaración que ha sido un testigo ocular, o quizás si decimos el testigo Juan Pérez dice que le dijeron que la vecina del frente le contó a su primo del cuñado, y obviamente esa declaración no tiene mayor validez, ¿no es cierto? Y esto va a ser analizado para el juez. Informe del investigador asignado al caso, donde se apersonó al lugar del hecho, vio la violencia, vio las chapas violentadas. De igual manera, como ha descrito en la declaración, también tiene que describir qué es lo que ha podido el investigador informar en este informe que está remitiendo, ¿no es cierto? Tal vez ha conseguido grabación de la cámara de seguridad. Todo lo que ha podido recolectar. Durante la etapa preliminar, si es que ha iniciado con una denuncia, o quizás lo han aprendido hoy día y hasta que lo lleven mañana hasta las 24 horas, el investigador ha ido a tomar declaración a los testigos, ha sacado certificado de antecedentes del imputado y pone certificado de antecedentes del CIPASI, donde se puede ver que el imputado tiene 5 denuncias. Es decir, tiene que hacer un detalle de todo lo que ha recolectado. ¿Para qué? También el numeral 233 nos dice probabilidad de autoría. ¿Cómo va a demostrar esta probabilidad de autoría? Haciendo un detalle y una pequeña descripción de todos los elementos probatorios que ha recolectado. Y después de los elementos probatorios, recién pasa a la fundamentación jurídica. Y hace lo mismo que hemos hecho, ¿no es cierto? El artículo 323 de 331, perdón, del Código Penal dice que el delito de robo
se constituye aquella persona que con uso de violencia en las cosas se apodera de cosa ajena y hace la misma descripción que nosotros hemos hecho. ¿Dónde está mi código penal? Ahorita no estoy encontrando. Lesiones. Ya, esto simplemente a manera de ejemplo. La fundamentación jurídica. Lesiones gravísimas. Y va a volver a hacer la subsunción, ¿no es cierto? El artículo 270 dice que será sancionado de 5 a 12 años quien ocasiona una enfermedad psíquica o discapacidad y demás. El señor Santos, con su conducta, ha cometido el delito de lesiones gravísimas porque del certificado médico acompañado, la declaración de la víctima, el investigador asignado al caso, puede colegirse que él la agredió en la cabeza y le produjo una discapacidad psíquica o intelectual, ha quedado así medio suncito producto de la agresión y subsume. Ahora, va a pasar a fundamentar, después de la fundamentación jurídica, la imputación formal. Imputación. Y esto va de cajón siempre. A veces no tienen que aprenderse de memoria porque si les toca trabajar de fiscales van a poner eso. Por lo anteriormente expuesto y ejerciendo la facultad conferida por el artículo 45 y 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es dirigir la investigación y realizar la calificación provisional de los hechos, y el artículo 301 y 302, que son los que ponen fin a la etapa preliminar y dan la facultad al fiscal de que emita una resolución de imputación. El suscrito fiscal imputa a Santos y Basilia por la comisión del delito de robo agravado en este caso, previsto por el artículo tantos. Estoy haciendo un resumen. Por todo esto que hemos descrito, por la fundamentación de hechos, por todos los elementos probatorios que tenemos, por la fundamentación y adecuación de la conducta al delito, imputamos. Esto equivaldría a nuestro petitorio, si queremos verlo así. Pero la fiscal, imputación formal. Posterior a ello, tenemos que pasar a la solicitud o fundamentación de solicitud de medidas cautelares. Medidas cautelares. ¿Y qué va a hacer aquí? El suscrito fiscal solicita la aplicación de la medida más gravosa, la detención preventiva, por el plazo de 6 meses. Sobre la base de los siguientes argumentos de orden legal. Y aquí pasamos a fundamentar los fundamentos que han hecho los compañeros esta mañana, ¿no? en la audiencia. El artículo 233 del Código de Procedimiento Penal indica que para proceder a la detención preventiva se debe cumplir los requisitos establecidos en sus diferentes numerales. Habilidad de autoría. Con los elementos descritos, y empiezan a describir. Con los elementos descritos en el punto 2, podemos ver que contamos con declaración del testigo Juan Pérez, declaración de María, investigador asignado al caso, con lo que esta autoridad
sustenta la probabilidad de autoría y acredita la concurrencia de este numeral. Pasamos al numeral 2, peligro de fuga y obstaculización. Y de igual manera, el fiscal tiene que acreditar que no tiene familia a domicilio. Hechas las averiguaciones y emitidos los requerimientos, tenemos que explicar en este numeral todo lo que hemos hecho para demostrar que el imputado se va a fugar. Hemos emitido requerimiento para el investigador asignado al caso para que se constituya en la avenida América número 1234, siendo que el imputado ha referido que vive ahí, pero el investigador se hizo presente en esa dirección, no lo conoce nadie y por lo tanto el domicilio no está verificado. Respecto a la ocupación, el imputado ha referido que se dedica a la albañilería y que trabaja en una construcción en la avenida Simón López. El investigador asignado al caso se hizo presente y verificó que no trabaja ahí, por lo tanto se presume que no tiene domicilio. Familia. Se le preguntó durante la declaración y él dijo que es soltero, así que se presume que no tiene familia porque no hay ningún tipo de documentación que respalde los lazos de consanguinidad con cualquier persona. Peligro de obstaculización, y así tiene que ir fundamentando cada uno de los numerales. Y aquí tenemos que revisar el artículo 233, el 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal e ir viendo cuáles concurren y cuáles no concurren. Quizás el imputado ha demostrado que tenga familia, trabajo, domicilio, es una persona muy seria, que ha sido una desgracia que le haya pasado este delito, así que no concurre el peligro de fuga y obstaculización. Pasamos al numeral 3. ¿Qué dice el numeral 3? Tiempo de detención. Y es lo mismo que les explicaba la clase pasada, no es simplemente ponerlo por escrito. El suscrito fiscal solicita la detención del imputado por el plazo de 5 meses. Porque durante este tiempo se va a realizar los siguientes actuados. ¿Qué va a realizar durante este tiempo? Inspección, pericia, todo lo que va a hacer. Tiene que sustentar por qué necesita que el imputado esté 6 meses preso. Y una vez que termine de desarrollar cada uno de estos incisos, pasa a su petitorio. Por todo lo anteriormente expuesto, y siendo que concurre los numerales 1, 2 y 3 del artículo 233, 2, 5 y 7 del artículo 234 y numerales 1 y 2 del 235, solicito la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva. O sea, le resumes al juez. Preventiva por 6 meses en el ABRA. Y listo. Luego, al igual que en la denuncia, otro sí. Primero, adjunto. ¿Qué están adjuntando? Otro sí, segundo. Señala domicilio procesal. Otro sí, cuarto. Solicito, señale, día y hora de audiencia para la aplicación de medida cautelar.
fecha y hora. Cochabamba. 17 de abril de 2020. Sobre un 0. Y listo. Ese es básicamente el formato, como les digo, de la imputación. Pero también va a variar de acuerdo a el delito que se esté investigando. Pero sí o sí tiene que ir los datos del fiscal, que está en representación del Estado, los datos del proceso. Esto es un formato que pueden obviarlo, pero lo mejor es que lo pongan así, separado, para que sepan quién es víctima imputado. Relato o fundamentos de los hechos, los elementos que están acompañando para su imputación, la subsunción de la conducta al delito y la solicitud de imputación formal. La fundamentación de la solicitud de aplicación de medidas cautelares y luego los otros sí, la solicitud de señalamiento de día y hora de audiencia. ¿Alguna pregunta acerca de este memorial de imputación? Si se dan cuenta, en la denuncia, en la querella, lo único que varían son los formatos nada más. Pero si ustedes quieren hacer una denuncia o una querella, se fijan en los requisitos del 291. En la imputación nos vamos a lo establecido en el artículo 232, 233, 234. Probabilidad de autoría. ¿Cómo vamos a acreditar probabilidad de autoría? Describimos. Peligro de fuga y obstaculización. ¿Cómo vamos a acreditar? Vamos a ir describiendo. Es simplemente que ustedes vayan leyendo el código y adecuar la concurrencia de los requisitos y redactarlo en sus palabras simplemente. ¿Alguna duda, pregunta, consulta o ya me han abandonado? ¿O está todo claro? No, nos abandonó. Bueno, ahora. Dígame. Bueno, es cuestión de pues, el tema de la verificación, por ejemplo, del registro civil y demás, se entiende que más bien se ha verificado, pero no con ¿no es cierto? Lo que indica la no verificación. No, tienes que acreditar la habitabilidad del domicilio. Antes de la 1173 era que tenías que hacer coincidir el registro de derechos reales que decía, a ver, Avenida América 123. Tu factura de luz decía Avenida América sin número. Tu factura de agua decía calle innominada. Y resulta que el certificado, la OTB decía OTB Simón Bolívar. No había relación en ninguno de los certificados. Y los jueces eran tan exquisitos en poder exigir que todo coincida. Tenían que irse a ELFEC, tenían que ir a sacar una certificación de la alcaldía que ha cambiado de nombre esa calle, tenían que sacar la certificación de la OTB, ¿por qué se llama Simón Bolívar y no se llama Avenida América? Y era pues realmente un calvario que los imputados obtengan su libertad, y por eso había tantas personas ahí guardaditas durante años con detención preventiva, sin ningún tipo de acusación y mucho menos con sentencia. Pero ahora con la ley 1173 simplemente tiene que verificar la habitabilidad del domicilio. Tiene que ir hacia su casa, donde está viviendo. Yo vivo en la Avenida América número 123. Listo. Va a ir a la Avenida América número 123. Señor, ¿aquí vive don Juan Pérez? Sí, sí vive. ¿Puedo entrar a su cuarto? Puede que esté un familiar y sí, tiene que entrar hasta su cuarto. ¿Cuál es el cuarto que él está habitando? Es este. Verificar que su cama esté ahí, que su ropa esté ahí en el ropero, tal vez alguna fotografía, sus zapatitos, que se note que esa casa es habitada por una persona. Y mejor si hay forma de demostrar que la persona que está habitando ese domicilio es el imputado, tal vez con una foto, y eso va a sacar el muestrario fotográfico, y así está demostrando el investigador. Ya ni siquiera te piden los papeles. Si tienes un contrato de alquiler, ya no tienen que coincidir las calles, ya no tienen que coincidir los números, sino simplemente acreditar que el imputado vive ahí, que hay esas condiciones de habitabilidad que se llaman. Eso lo va a hacer el investigador en tiempo récord. Si tenemos la etapa preliminar, tiene sus 20, 21 días para poder realizar
esta verificación, pero cuando lo aprenden de un día para otro, tiene esas 24 horas, se moviliza, lo detienen a las 9 de la mañana y hasta el día siguiente a las 9 de la mañana ya tiene que tener la verificación del domicilio, la verificación del trabajo, tiene que tener la verificación de la familia, todo tiene que tener el fiscal, porque ahora la carga de la prueba le corresponde a el fiscal, ya no le corresponde al imputado. Ahora. Está bien. Pero Otro tipo de... Dígame. Siga nomás. Ya. En cuanto al procedimiento abreviado, les voy a mostrar directamente un modelito ahorita para que vean ustedes que el formato es básicamente el mismo que utilizan estos autoridades. ¿Dónde está abreviado? El criterio primero veremos, que hemos visto el tema esta mañana. Señor juez de instrucción en lo penal cautelar número 5. Aquí ya hay un fiscal, ya hay un juzgado asignado. Propone salida alternativa de criterio de oportunidad. Aquí va la suma, como les dije, ¿no? Imputación, abreviado, lo que esté solicitando el fiscal. Alex Marcos, fiscal de materia en representación del Estado, es el mismo formato. Dentro del proceso seguido por el Ministerio Público a denuncia de quién contra quién. De las partes, nuevamente, ¿no? ¿Quién es el imputado? ¿Quién es la víctima? ¿Quiénes son sus abogados? Relación de los hechos. Aquí, ¿qué le ha robado? Bolsas de fideo. Les han robado 2 bolsitas de fideo. Y valdrá la pena activar todo el sistema judicial, designar un investigador que vaya, verifique que ha robado 2 bolsas de fideo para quizás el hurto son desde meses, ¿no es cierto? Hasta 3 años. Y por 2 bolsas de fideo le dará la pena mínima, unos 6 meses, tal vez 1 año en el peor de los casos, y no justifica tener más casos y más casos, y por lo tanto el fiscal, como es un robo, un hurto de 2 bolsitas de fideo, ¿qué ha hecho? Salida alternativa, criterio de oportunidad reglada, conforme a lo establecido en el artículo 21. Han robado 2 bolsas de fideo, las han agarrado y las han llevado a la PLCC. Nuevamente, elementos probatorios. ¿Qué han recolectado desde que las han aprendido? Un acta de denuncia, el informe de actividad de intervención policial, acta de entrevista a la víctima, un informe del investigador, acta de todo lo que han recolectado, acta de entrega de los objetos sustraídos. Han robado una cartera, la han alcanzado, pero ha devuelto la cartera o ha devuelto el teléfono. Así que por eso hacemos la resolución del criterio de oportunidad. Fundamentación, la fundamentación jurídica de todos los análisis, del análisis de todos los elementos reales, formales, establecidos por la sana crítica, sujetando sus actuaciones, nuestra normativa y demás, tienen que fundamentar en lo establecido por el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal. Nos dice, las condiciones que exige nuestra legislación para la procedencia de esta salida alternativa son la que se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídicamente protegido, o que exista la previsibilidad de un perdón judicial, o que hace una descripción de cuáles son las condiciones de procedencia del artículo 21. En este caso, hay una escasa relevancia social, hay una afectación mínima del bien jurídicamente protegido, porque son 2 bolsas de fideo y no ha causado mayor daño, tomando en consideración que le han devuelto. Por todo lo anteriormente expuesto, el suscrito fiscal de materia, tomando en cuenta que no solamente las circunstancias para acusación, solicita a su autoridad la prescindencia de la persecución penal contra fulana y sutana bajo la modalidad de criterio de oportunidad reglada, por la comisión del delito de hurto en grado de tentativa, por la escasa relevancia social del hecho, por la afectación mínima del bien tutelado.
Le está diciendo, si bien tenemos todos estos elementos probatorios, el acta de denuncia, el informe, pero señor juez, solamente se han robado 2 bolsas de fideo. Y el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal nos dice cuando el delito sea de una escasa relevancia social y cuando hay una afectación mínima del bien jurídicamente protegido, yo como fiscal puedo pedir la prescindencia de la persecución, así que le estoy pidiendo esto, la aplicación de un criterio de oportunidad reglada y listo. Esta resolución y nuevamente, otro sí primero, otro sí segundo y Cochabamba. Este formato de resolución se va a adecuar a cualquier tipo de resolución que vaya a emitir el fiscal de materia. Si es un criterio de oportunidad, ya estamos viendo. La imputación no varía lo mismo. Si es una solicitud de procedimiento abreviado. También partes de las generales de las partes, del imputado, de la víctima, relación de los hechos. Elementos probatorios. También todo lo que ha recolectado, pero además una parte importante que va a anexar aquí el fiscal es el acuerdo suscrito entre el imputado, abogado y el fiscal. Este es el documento base sobre el cual se tiene que realizar la solicitud de procedimiento abreviado. Mi abreviado. Y el acuerdo para el procedimiento abreviado simplemente lo vamos a hacer como un contrato simple. Esto creo que no es. Antecedentes, no. No, es un transaccional. Pero es... Ay, déjenme un cachito, voy a buscar dónde está mi acuerdo así para... Este está. Para ir ganando tiempito, porque explicarles y redactar uno por uno es bien larguito. A ver, acuerdo para procedimiento abreviado. Es como hacen un contrato, ¿no es cierto? Documento privado, pero aquí le ponemos acuerdo. No hay un formato en sí, pero lo ideal es que lo pongan lo más claramente posible para que no... Suscrito al tenor de las siguientes cláusulas, condiciones, partes. El código nos exige que para que proceda el procedimiento abreviado, tiene que haber un acuerdo escrito en el cual estén el imputado, Yuri, mayor de edad, hábil en toda forma de derecho, ¿quién es el imputado? Silvia Crespo, no sé qué, abogada del imputado, generales de ley, matrícula, ¿por qué? Tengo que acreditar mi personería como abogada del imputado. Y finalmente el 3, la fiscal. Sí o sí tiene que participar el fiscal. Lo ideal es que participe también la víctima. Si se pone de acuerdo con la víctima, Juana Pérez, víctima. Para que después diga, no quiero, no me he arrepentido, para que tenga mayor peso y sea más formal, ¿no? Para decir, se le ha preguntado a la víctima y hay un resarcimiento de daños y demás. Pero si no hay la víctima, no hay mayor problema. Aunque estén el imputado, el abogado y la fiscal, suficiente. Antecedentes. Un pequeño resumen del hecho que se está desarrollando. Hay un proceso por el delito de violencia, por hurto, por robo, por estafa, que está en la Fiscalía de la EPISUR, Fiscalía de la EPINorte, en qué juzgado detallamos, describimos un poquito. Y aquí es la parte importante, tercera, el acuerdo para el procedimiento abreviado. Al presente, el señor Juan Pérez, de su libre y espontánea voluntad, y sin que medie vicio alguno sobre su consentimiento, estamos aclarando que lo está haciendo de manera libre. Al presente, Juan Pérez, de manera voluntaria, o expresa o manifiesta su consentimiento, para que, de conformidad a lo establecido por el 373 del Código de Procedimiento Penal y previa asesoría o previa conformidad con su abogada o previa explicación de los procedimientos establecidos con su abogada, admite haber cometido el delito de violencia psicológica prevista por el artículo número tantos.
Para que haya una procedencia de este procedimiento abreviado, el imputado tiene que admitir que ha cometido el delito, solicitando someterse a un procedimiento abreviado y cuánto se le va a aplicar de SAN. Solicitando someterse a un procedimiento abreviado y podemos poner renunciando al procedimiento abreviado, al procedimiento ordinario, perdón, ordinario. Solicitando se le aplique una sanción de 2 años. Y aquí es donde les decía que va a ir la negociación que hacemos con el fiscal. Señor fiscal, deme 2 añitos. No, te voy a dar 3. Sea bonito, 2 años y 6 meses. O deme 1 añito. Y ahí va a ir, ¿no es cierto? Pero aquí es muy importante que nosotros pongamos de manera clara cuántos años estamos solicitando. Porque en este caso, si nosotros vamos a ir, por ejemplo, a un juzgado contra la violencia, en este tipo de delitos la sanción alcanza los 4 años. Y puede que nos toque un juez o un juez o una juez que sea una autoridad bien draconiana con los casos de violencia. Y dice, yo no quiero darle 2 años, no me da la gana. Este violentador tiene que ir 4 años. El juez no puede aplicar mayor sanción a la solicitada en el acuerdo. Por eso tiene que constar por escrito, para que después diga, el juez de manera verbal me han pedido 4 años, pero no. Si en el acuerdo dice 2 años, el juez no puede decir, no, yo no quiero 2 años, te voy a dar 3. ¿Por qué? El imputado está renunciando a un procedimiento ordinario, está admitiendo que ha cometido el delito para que precisamente le rebajen esta sanción. En algunos casos, obviamente en asesinato o en feminicidio no se puede. No puedes decir, yo voy a someterme a feminicidio, pero me dan 10 añitos de cárcel, ¿no es cierto? Pero es muy importante que dejemos constancia de que uno ha sido asesorado por su abogado, de que está renunciando al procedimiento ordinario, que está de acuerdo con someterse al procedimiento abreviado, qué sanción se le va a dar. Y el Ministerio Público va a solicitar. Y listo, aceptación, nada más. El 373 nos dice, tiene que admitir la comisión del delito, renunciar al procedimiento abreviado y someterse a esta audiencia. Con este acuerdo, el fiscal va a ir ante el juzgado cautelar y va a decir, señor juez, el imputado ha aceptado someterse a un procedimiento abreviado, así que solicito. Y entre sus elementos probatorios va a poner acuerdo suscrito entre el imputado y su abogado y el fiscal. Y aquí va a ser la fundamentación del procedimiento abreviado. El artículo 373 nos dice que el imputado tiene la facultad de admitir la comisión del hecho, suscribir un acuerdo con el fiscal. Así que hemos llegado a este acuerdo, señor juez, y luego va a pasar al petitorio. Por lo anteriormente expuesto, solicito se dé curso a la solicitud de aplicación de procedimiento abreviado, solicitando se le dé una sentencia de 2 años por la comisión del delito de hurto. Y listo, se señala audiencia y ya. Como les digo, los formatos van a ser muy personales. Cada uno va a hacer su redacción propia, pero generalmente ese es el formato que se tiene que seguir, tanto en memoriales presentados por los abogados, por las partes, y en las resoluciones sería esta, ¿no? De la Fiscalía, solicitud de procedimiento abreviado, imputación, criterio de oportunidad, las partes, los relatos de los hechos, los elementos probatorios que se han recolectado, la fundamentación y el petitorio. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? De tránsito. Bueno, espero que les haya quedado claro, que no haya ninguna duda y que no tengan ningún tipo de problema al momento de redactar sus memoriales. No copien, por favor, de ningún formato. Aprendan ustedes a redactar, ya sea en materia civil, familiar, laboral, en lo que ustedes quieran especializarse. Van a tener que escribir sus propios memoriales y no siempre van a encontrar modelos, y lo ideal es que vayamos aprendiendo desde ahora, ¿no? Doctora. Dígame, Vladimir.
¿Me escucha, doctora? Sí. Doctora. ¿Me escucho, Vladimir? Sí, estaba con fallas técnicas. Hola. ¿Sí te escucho? Sí, doctora, era la consulta. En este caso del proceso abreviado, ya pone fecha, nos dice, pero cuando se habla de la suspensión y por decir se pone 2 años, ya no hay necesidad de hacer una suspensión, ¿no?, del proceso o de la pena, o necesariamente igual tiene que haber. No, este acuerdo para procedimiento abreviado y la sentencia que se va a dictar es simplemente para dar conclusión al proceso. Si tú lo vas a dejar así para, por ejemplo, haces tu acuerdo de 2 años, ya he firmado el acuerdo, lo llevo ante el juzgado cautelar y el juzgado dice, sí, estoy de acuerdo, te sanciono a 2 años. Pero yo no voy a solicitar la suspensión condicional del proceso ni la suspensión condicional de la pena. El juez, ¿qué va a hacer? Va a emitir un mandamiento de condena y por esos 2 años me pueden condenar y me van a llevar los 2 años a la cárcel. La solicitud no la va a sobreentender el juez. El juez simplemente va a dar la sentencia, pero él no puede hacer el trabajo de oficio de decirle, te voy a dar un perdón judicial más o te voy a dar una suspensión condicional del proceso de la pena. Ellos no pueden hacer eso, sino simplemente resolver lo solicitado. El fiscal está solicitando que se le sancione por el delito a través de la admisión del hecho, un procedimiento abreviado. Nada más. El juez tampoco ni siquiera le puede preguntar, ¿quiere una suspensión condicional de la pena? No. Y eso estaría incurriendo en el delito de prevaricato, en la vulneración al principio de incongruencia, porque no puede resolver más allá de lo pedido. Y es algo que tiene que hacer el abogado, juntamente con su abogado, pedir. Si es que no lo hace, lo van a agarrar en la calle y se va a ir 2 años en la cárcel, hasta que tramite la suspensión condicional del proceso o el perdón judicial, por ejemplo. Las penas se ejecutan mientras los imputados no soliciten los beneficios. Perfecto, doctora. Ahora sí está clarísimo. Respecto a los hechos, doctora, perdón, hace rato no le pude no preguntar. Por el principio de la presunción de inocencia, a veces en los hechos se pone, por decir, está bien, hay que hacerlo con claridad y todo lo demás, pero se pone ya como si ya fuera, como se dice, como si nosotros ya fuéramos jueces, por decir, es una ladrona, es una avasalladora. ¿Está bien así, doctora, o no tenemos que buscar más bien otra terminología que no directamente no atañe, ¿no?, a la persona? Te fijas aquí en el memorial, nos dice fiscal de materia en representación del Estado, seguido contra Paola Céspedes por la presunta comisión. No te está diciendo por la comisión del delito o por haber sido la abortadora, la ladrona, por la presunta. Todo lo que vayamos a hacer, obviamente nosotros como abogados decimos, ella entró, salió, le pegó, le hizo no sé qué, pero en ningún momento podemos decir la asesina de mi marido, la asesina de mi hermano está siendo procesada dentro de la presente causa. O esa ladrona se niega a hacerse responsable del hecho y solicita estos requerimientos. En todo momento, y el juez o el fiscal nos van a moderar el lenguaje. No podemos tildar a una persona de asesina, ladrona, violadora, si es que no tiene una sentencia condenatoria. Lo podemos decir el imputado, el denunciado, el querellado, el acusado, si ya tiene condena, el condenado, referirnos de esa manera, o el señor Juan Pérez, pero no poner esos calificativos de asesino, violador y demás hasta que tenga sentencia condenatoria. Si ya tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, recién podemos poner el asesino, Juan Pérez, listo, porque ya tiene sentencia condenatoria ejecutoriada y ya se ha demostrado que es un asesino. Pero mientras lo llamamos por su nombre, le decimos denunciado, acusado, investigado, lo que nosotros queramos, pero siempre dentro del marco del respeto, ¿no?
Ahora, otra cosa es que nosotros vayamos a declarar, a describir en los hechos, esta persona entró a la casa, estamos desarrollando nuestros argumentos. Esta persona le dio 10 puñetes a su mujer, le dio 2 puñaladas y resulta que cuando le hacen el médico forense no tiene ni un moretón y no tiene ningún tipo de rasguño por arma blanca, ¿no es cierto? Pero lo hemos denunciado nosotros. Y ya durante la investigación, estos hechos que hemos descrito se van a ir desvirtuando. Van a ir diciendo, ella ha dicho que le han apuñalado, pero el médico forense dice que no hay ninguna cortadura, así que no hay tentativa de feminicidio. Dice que le ha causado moretones, le ha abierto el ojo, la cabeza y demás, pero el certificado médico forense no concuerda, ¿no? En los hechos podemos relatar lo que nosotros consideremos pertinente, pero otra cosa es que podamos demostrar esos hechos después de una investigación. Gracias, doctora. Por último, una vez que yo me acojo, por decir, siendo imputado al proceso abreviado y además hago la solicitud de la, eh, eh, ¿cómo se llama? El tema de la pena y de los procesos, los beneficios. En materia civil se puede hacer la reconvención, se puede hacer la contrademanda. Acá no hay nada más, ahí terminaría o puedo por decir, en en plena audiencia decir no, que vaya vía ordinaria, porque al final hay más elementos, por decir, como para hacer una contrademanda. O sea, ¿quién haría la contrademanda? ¿La víctima? No, más bien el acusado. No, porque en este caso tú estás admitiendo, cuando hay un procedimiento abreviado, estás ahorrando todos los pasos procesales que debieran seguir. Los 6 meses de la etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral que puede durar 1 o 2 años, fácilmente. Tú estás diciendo, yo no quiero esos 2 años y estoy admitiendo mi culpa. Estás reconociendo que has cometido el delito. Dices, ya no investiguen, yo soy el culpable. Ya no busquen. Estás admitiendo que has cometido el delito. Y en ese caso, como tú estás admitiendo, estás reconociendo que eres culpable. Y por eso se te está sancionando. Otra cosa es que por el número de la pena, por la cantidad de años, no te alcance para ir a la cárcel. Te den un perdón judicial o te den una suspensión condicional del proceso. Pero eso no significa que eso se vaya a borrar de tus antecedentes, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, la víctima está de acuerdo, o no está de acuerdo, mejor dicho, con el procedimiento abreviado y dice, no, yo no estoy de acuerdo, ¿cómo le van a dar solamente 2 años o cómo le van a dar solamente 3 años? Si la víctima se opone, se van nomás a procedimiento ordinario, siguen las etapas y demás. Pero si hay una víctima que está de acuerdo con el procedimiento abreviado y generalmente cuando acceden a este procedimiento abreviado es cuando ya hay un resarcimiento de daños. Yo he cometido el delito de estafa, me quiero someter a procedimiento abreviado, pero la víctima se va a oponer. ¿Qué hago? Iremos a transar con la víctima. Mira, vas a perder el tiempo, vas a hacer 4 o 5 años, estás gastando en abogado, sé que te he estafado 10,000, pero acéptame 5,000. Listo, acepta los 5,000, le haces firmar a la víctima, acepta y ella ya no se va a poner al proceso. Pero si la víctima se pone, te vas nomás a procedimiento ordinario. También en algunas circunstancias, por ejemplo, en el delito de violación, no hay cómo monetices el daño que le has hecho a la víctima. Pero es la facultad, ¿no?, del imputado decir, que quiero ir a un procedimiento abreviado, que me den 15 años. Y si el abogado de la víctima está de acuerdo, o la persona tal vez es de escasos recursos y le dicen, ya, no camines, le van a dar sentencia condenatoria, quizás no le van a dar 20, pero le van a dar 15. ¿Estás de acuerdo? Ya, ni modo, ¿qué voy a hacer? Voy a aceptar. Pero el juez, al momento de emitir la sentencia, puede disponer que por la vía civil, que es cuando proceda, ¿no es cierto? Hemos visto que nacen 2 acciones de los delitos. Acción penal para la sanción, para la cárcel, si queremos decirlo así, y la acción civil
para el resarcimiento de daños, y eso lo hemos visto el primer día de clases. El juez puede disponer la sentencia. Se acepta la solicitud de procedimiento abreviado por abuso sexual, se le condena a 15 años de pena privativa de libertad y además se dispone el resarcimiento de daños civiles hacia la víctima por parte del imputado. Y la víctima ya tiene la facultad de poder iniciar ese proceso en la vía civil para que de algún modo le resarce económicamente el daño que le ha ocasionado. Pero si tú ya estás aceptando el procedimiento abreviado, la víctima no se opone, más adelante la víctima ya no va a poder pedir una investigación nuevamente por el principio del non bis in idem. Y tampoco el imputado va a poder decir, ah, no, mi abogado me ha estafado, ya está ejecutoriada mi sentencia y quiero nuevo proceso. Si se han vencido sus plazos, se ha ejecutoriado su sentencia, ya no hay como vuelva a reabrir un nuevo proceso sobre los mismos hechos. Perfecto, doctora. Gracias. Okay. ¿Algo más? Todo esto venía por el tema del trabajo, doctora, bueno, me parece que en una audiencia ordinaria hay más elementos, ¿no? Acá como que hay una limitación, ¿no? Simplemente es por eso, porque para enriquecer, ¿no? A mí me hubiera gustado que participe, por ejemplo, el imputado, o sea, que le dé vuelta y media al acusado con todos los elementos que nos ha dado, ¿no? Pero acá como ya de alguna forma, o sea, estoy ya con el cabestro yendo a simplemente a ratificar y a solicitar pues la pena o el proceso, ¿no? El perdón judicial. Sí. No hay mucho para juicio oral, si se quiere. Sí. Para juicio oral sí podrían hacer un bonito ejercicio, pero como dice, en el tema del imputado para el procedimiento abreviado, es más como un beneficio, porque en juicio le pueden dar 20 años, pero el fiscal de buena gente está dando 10 nomás, pero 10 años son 10 años, y él no podría ir a oponerse, a no ser que diga, no, mi abogado no me ha dicho esto, y que también pasa, podrían hacerlo, pero como se va a someter a una salida más beneficiosa con el perdón judicial o una suspensión, no le conviene mucho pelear, ¿no? Lo único que el juez le puede interrogar, dígame cómo ha sido, cuándo ha sido, con lujo de detalles. Hay jueces que son muy morbosos y le sacan con cucharita todo lo que ha hecho, pero también es su facultad de que le escuchen al imputado, que realmente está reconociendo que ha participado en la comisión del delito y cómo ha participado, y que está consciente de que en un juicio ordinario le puede ir mejor o le puede ir peor, y que él, pese a ello, está renunciando al procedimiento abreviado, ordinario. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Con eso concluiríamos la sesión de hoy. Gracias a los que han estado presentes. Espero que les haya quedado claro para que hagan la actividad. Esta actividad de la redacción del memorial es individual, es un memorial que tienen que hacerlo, pero ya más adelante va a haber una actividad de varios memoriales de manera grupal. Así que vayan recomendando a los integrantes de sus grupos que vayan viendo la grabación de este video y vayan viendo si existe alguna duda o no, para que cuando les toque realizar varios memoriales ya todos estén capísimos para la redacción de los mismos y no haya mayor problema, ¿ya? No siendo más, yo con esto me despido y nos veríamos el día martes. Les agradezco por su atención, que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta el martes. Hasta el martes. Gracias.